Buenos días, hermanos. Amén. Bien, nos sentimos contentos esta mañana de poder estar en la casa del Señor para alabarle, para glorificarle y para aprender mucho más de Él. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio y esperamos nos acompañen y nos sigan en esta prédica que es muy importante el día de hoy. Bien, tenemos una alabanza preciosa que vamos a entonar y es canten con alegría. Todos los hijos de Dios cantamos con alegría. Tú, amigo que nos ves, familiar, persona que no has tenido un encuentro con Cristo, te digo que solo en Jesús encuentras el camino, la verdad y la vida. Y que podrás cantar feliz toda tu vida, aún en medio de dificultades, porque Jesús es el que nos guía. Y el Santo Espíritu, cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en tu corazón. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, vamos a entonar entonces esta mañana, canten con alegría. ¿Nos acompaña? Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del comer no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del beber no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí bebed. Triste no estoy ahora, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas por preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Canten, canten, canten. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también saludamos a nuestros seguidores a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Aprende a ser libre de preocupaciones. No hay nada más prevalente, es decir, no hay nada más común en la época en la que vivimos de un creciente problema relacionado a la preocupación, el estrés o la ansiedad. La preocupación se está convirtiendo en una fuerza que está desintegrando la personalidad humana. A muchas personas los deja frustrados, perplejos, confundidos, desconcertados con las situaciones que se les presenta en la vida. A veces incluso puedes escuchar la expresión enfermo de preocupación, y es que ya incluso en la medicina, especialmente en la rama de la psiquiatría, se reconoce como la ansiedad, el estrés o incluso, en casos más graves, la depresión, como reales enfermedades que tienen que ser abordadas. Y cualquier persona que haya experimentado estos sentimientos sabe muy bien que esa expresión de enfermo de preocupación no es una expresión vacía, porque una persona literalmente puede estar enferma por la preocupación, y no solamente en el aspecto físico,
sino que estos males psicológicos también van a afectar tu propia salud física. O sea, es psicológico, físico y también espiritual. Y lo que sucede es que es difícil poder tener paz en este tiempo moderno, donde el ruido, los problemas, la agitación, el estrés de la vida, tu trabajo, el estudio, siempre va a preocuparte. Es difícil entonces encontrar paz en un tiempo en el cual se nos exige mucho, nos exigen a tiempo alguna cosa, o tenemos de repente múltiples tareas, tienes 1 o 2 trabajos, tienes que atender la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos paz a pesar del corretear que tienes en tu vida. Él quiere que tengamos nosotros serenidad para poder vivir tranquilamente. Pero la paz que Dios te está ofreciendo no es la paz que tú puedas conocer o no es la paz que tú puedas encontrar en el mundo, sino una paz distinta. Y es una paz que está separada para aquellos que aman a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿es realmente posible que no te preocupes por nada? La Biblia fue escrita en una época muy anterior a la nuestra. Los últimos libros de la Biblia fueron escritos casi 2000 años atrás. Entonces, son aplicables estos versos de la Biblia para una sociedad actual con todo su estrés y todas sus exigencias. La Biblia nos dice que no debemos estar preocupados por nada, pero ¿esta será realmente una solicitud aplicable a nuestros días? ¿Cómo puedo ser realmente libre de las preocupaciones y del estrés cuando hay tantas cosas que tengo que desarrollar, tantas cosas que tengo que enfrentar? ¿Qué sucede si pierdes el trabajo y ya no puedes pagar las cuentas del banco, no puedes pagar el alquiler? ¿Qué pasa si tu vida no resulta como tú habías planificado? ¿Qué pasa si estás enfermo? ¿Qué pasa si tú fracasas, desapruebas los exámenes? ¿Qué pasa si tú habías proyectado ser un gerente, pero al final terminas trabajando en un puesto de comida rápida? ¿Qué pasa si no puedes viajar como tú habías planeado? ¿Cómo puedes saber con seguridad si vas a ser exitoso en la vida? ¿Qué pasa si A? ¿Qué pasa si B? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos reaccionar ante esas situaciones? Vamos a encontrar distintas causas por las cuales nosotros nos vamos a preocupar. Puedes creer incluso que es necesario, que hasta es vital que tú puedas estar preocupado o estresado, pero eso no es así. ¿Acaso lo lógico es estar afanado o estar preocupado por el futuro? La Biblia nos dice que no debemos estar preocupados, incluso por las cosas pequeñas. No solamente por las cosas grandes te vas a preocupar, sino también por cosas pequeñas. Y la Biblia te dice que por nada deberás estar preocupado, ni por las cosas grandes, ni por las cosas pequeñas. Y eso está en la Biblia. La Biblia nos dice que por nada debemos estar afanados, es decir, por nada debemos de preocuparnos en exceso o por nada debemos mantenernos preocupados. Y esto lo vamos a aprender en una carta que escribió Pablo a la iglesia en Filipos. Una de las primeras lecciones que vamos a aprender en esta mañana es la siguiente: procuremos estar tranquilos. Ahora, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Filipenses, capítulo 4, versículo 4, el cual nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren que la palabra nos está diciendo regocijaos, es decir, incluso alegrarte. Y te lo está repitiendo 2 veces. Y la palabra te está diciendo siempre, no te dice solamente de vez en cuando o cuando todas las cosas te salen bien, sino siempre tienes que estar alegre, tranquilo. Y te lo repite 2 veces en un mismo versículo. La palabra entonces nos está diciendo que debemos mantener una actitud de regocijo, es decir, una actitud de tranquilidad ante las dificultades. ¿Y por qué? Porque el gozo supremo
viene cuando Dios, a través de Cristo y del Espíritu Santo, mora en nuestras vidas. Cristo está pronto a venir. La segunda venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Y en ese instante nosotros vamos a poder ya disfrutar de todo el gozo en su completa plenitud. Pero mientras todavía estemos aquí en la tierra y todavía no llega el Señor Jesucristo, es cierto que vamos a padecer de muchas dificultades. Pero la palabra te está diciendo que Dios va a estar contigo y no deberías tú tener el motivo para estar permanentemente preocupado en tu vida. Y el ejemplo que nos da Pablo aquí, en esta carta, es importante. Y nos está señalando lo siguiente. La actitud interior no necesita reflejar las circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo cuando escribió esta carta, porque sabía él que Dios estaba con él, sabía lo que sucedería, sabía que Cristo estaba con él. Y es lo mismo que nosotros debemos de procurar. Vemos entonces que la Biblia insta, es decir, exhorta, nos está indicando a los creyentes a regocijarse, a estar tranquilos. Y lo está diciendo varias veces, no solamente en este versículo, sino que en el libro de Filipenses varias veces se repite esa expresión. Y probablemente Pablo había escrito esto a los hermanos en la iglesia en Filipos porque él sabía, guiado por el Espíritu Santo, que los hermanos en esa iglesia necesitaban ese tipo de mensaje. Y es muy posible que también ese mismo de mensaje esté yendo directamente a ti. Puede ser que haya algún motivo que te está preocupando, ya sea familiar, de salud, económico, laboral, etcétera, que te esté preocupando, no te deja dormir, estás ansioso, tu corazón palpita, tienes molestias en el estómago. Bueno, puede ser diferentes manifestaciones físicas que puedes tener tú por la ansiedad que estás experimentando. Pero Dios te está diciendo que tú puedes reposar en Él, puedes estar tranquilo, gozoso en Él. Es muy fácil de repente desalentarse ante los problemas que se nos presentan en la vida. Situaciones que no son placenteras o son de repente adversas para nosotros. Pero la Biblia nos está diciendo que debemos estar tranquilos. Ahora, si tú no estás ahorita en este momento disfrutando del gozo, últimamente, en los últimos días, en las últimas semanas, lo único que se presenta en tu vida es intranquilidad. Quizás sea que no estás viendo la perspectiva correcta de lo que te está indicando el Señor. La segunda lección que nos está dando Pablo en esta carta es la siguiente. No debemos permanecer preocupados. Ahora, hermanos, los invito a leer Filipenses 4, 6 y también leamos el versículo 7. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, 6 y 7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos está enseñando que solo hay una forma de alejar de nosotros todo ese afán, la ansiedad, preocupaciones, el estrés. Y esta no es otra que presentar nuestras necesidades a Dios y darle gracias por su decisión, por su provisión, cualquiera que sea esta. Porque solamente así vamos a poder encontrar una paz verdadera. Y es que Dios quiere que nosotros aprendamos a reposar en Él. Y no porque quiera convertirnos a nosotros en unos seres indolentes que no tienen sentimientos, sino porque solo así, si confiamos en el Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos realmente van a poder permanecer centrados en Cristo, y es cuando nosotros vamos a poder enfrentar cualquier tipo de adversidad.
Pero eso solamente va a ocurrir cuando nosotros aceptamos que Dios tiene un plan perfecto para mostrarnos en nuestra vida, que tiene un tiempo perfecto también para todas las cosas que nos suceden. Aunque en un primer momento para ti te sea difícil aceptar los tiempos o las decisiones o las circunstancias que te plantea Dios en tu vida. Por eso, si es que estás peleando por conseguir tus sueños y has estado tratando de conseguirlos por tus propios medios y estás viendo así cómo te inundas de ansiedad o la depresión se está apoderando de tus pensamientos, lo que tienes que hacer es hacer una pausa, párate delante de Dios y decide confiar en Él. Porque solamente cuando te despojas de tu orgullo, de tu arrogancia, y decides pedir y aceptar la ayuda del Señor, sentirás cómo tu vida va a llenarse de paz y descubrirás el plan que Dios tiene para ti y verás el poder de Dios que va a obrar en tu vida. Amén. Revisemos algunos puntos claves de estos versículos que acabamos de leer. Menciona allí la palabra afanosos. Es un sinónimo para decir preocupados, estresado, ansioso. El ser humano tiene esa tendencia a desesperarse y a estar tentados a actuar carnalmente ante cualquier tipo de problemas. En lugar de ello, el pasaje nos está diciendo que hay que evitar esas preocupaciones, hay que evitar esos afanes, y lo que tenemos que hacer es reemplazar esa preocupación por el dominio propio y por la confianza en nuestro Señor. Un segundo punto es el siguiente. Nos está diciendo acá en este versículo que tenemos que dar a conocer nuestras peticiones en oración y en ruego a Dios. El dominio propio o el confiar en el Señor no va a significar que debemos aguardar el problema de una manera pasiva. Tampoco significa que tú te vas a quedar echado o sentado y esperar a que Dios haga el milagro. Confiar en Dios significa que tú dejas tus problemas a Dios, pero también le pides la dirección para que tú puedas hacer buenas decisiones y para que puedas realizar el trabajo, el estudio o la tarea que tengas que hacer dirigido con el Señor para que puedas solucionar ese problema. No es quedarte de brazos cruzados, no es quedarse sentados. Entonces tienes que entregar ese problema a Él y pedirle que Él te dirija. No porque Dios no conozca la situación que vives. Tú dirás, pero si Dios lee mi mente, Dios sabe qué problema tengo, entonces que Dios lo solucione. Pero la palabra está diciendo, Dios sabe lo que te pasa, pero Él está esperando que tú abras tus labios en oración y te dirijas a Él y le pidas para que Él te dirija y te ayude o te dé fortaleza. Y esto es importante entenderlo, porque es así en la manera que tú puedas descansar realmente en Él. Ahora, muchos podrán decir, pero sí, pastor, para ustedes es fácil decir que nosotros no nos preocupemos. ¿Acaso usted tiene el mismo problema económico que yo, la enfermedad que yo tengo, mis papás que se pelean? ¿Usted pasa por eso? No, seguramente usted está tranquilo. No, tú no sabes las cargas que puede tener un líder, un pastor. Muchas veces son mucho mayores de las que ustedes experimentan. Tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué decimos esto? No? Es fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo. Es cierto. Pero la palabra que te está diciendo, confía. Y verás que cuando tú confías en Dios, sí se cumple esa promesa que nos está diciendo acá en la palabra. De nuevo, entonces, el secreto para que puedas correr esa carrera difícil de la vida que se nos presenta, ¿cuál es? En cada situación, pon todos tus problemas en oración y en petición, en ruego a nuestro Señor. Presenta tus problemas a Él, pero también nos dice en acción de gracias. ¿Cuántas veces has orado tú en las mañanas por todas las cosas que Dios te da?
a veces nos quejamos más con Dios. En nuestras oraciones están llenas de peticiones o llenas de quejas. Señor, dame esto, Señor, ayúdame lo otro. ¿Y qué porcentaje de tus oraciones están dedicadas a acción de gracias por todo lo que Dios ya te ha dado? Muchas veces solamente nos quejamos, pero no damos las gracias. Entonces, tiene que haber también un equilibrio en eso. Y nota algo, acá en estos versículos nos dice en cada situación o en todo tenemos que hacer las peticiones al Señor. Esto significa que no hay algo lo bastante pequeño para no entregárselo al Señor. Tú dirás, de repente solamente al Señor yo le voy a pedir que me ayude en mis problemas grandes, pero en los problemas pequeños yo ya veré cómo lo hago. No es así. Está bien también que tú lleves al Señor tus pequeños problemas. Dios va a tomar interés por todos los aspectos y por todas las situaciones de tu vida. Pregunta, ¿habrá algo que le parezca grande a Dios? No. Para Él todo es pequeño. Así que tú puedes llevarle a Dios todos tus problemas pequeños y problemas grandes. La oración entonces va a ser una expresión de nuestra dependencia hacia el Señor. Ahora no es necesario de repente, si tú estás en la calle, por ejemplo, que estés arrodillado con los ojos cerrados, no. Basta de repente que tú puedas en un instante pedirle a Dios que te dé la dirección, orar a Él en un momento, en el lugar donde estés, en el trabajo, en el estudio, en el carro. Cualquier sitio es adecuado para que tú puedas elevar una oración para el Señor. Y cuando acá en estos versículos nos habla de petición, significa orar una y otra vez, sin cesar. Cuando tú te veas envuelto por problemas, apóyate en la oración, en aquel que es capaz y es competente de ayudarte. Recuerda también que la acción de gracias es mirar hacia adelante con fe, porque tú debes agradecer por todas las obras que Dios ya hizo por ti. Dios no está diciendo aquí también que deberíamos pedir todo lo que queremos. Ojo y cuidado con esto. Si Dios está diciendo cierto, ¿no? Te está diciendo, no estés preocupado. Tú puedes pedir todo para que tú estés libre de la preocupación. Pero cuidado, no hay que hacer una mala interpretación de la palabra. No está diciendo Dios que tú pidas todo lo que quieras o que pidas todo lo que desees. Tenemos que pedir todo lo que necesitamos. Ojo, tenemos que pedir a Dios lo que necesitamos, no lo que tú desees, no lo que se te antoje. No es así tampoco. Frecuentemente encontramos personas orando por cosas que Dios nunca les prometió. Por ejemplo, si estás tú ante un problema muy difícil, una catástrofe o una enfermedad de repente, nuestra reacción natural de persona es, Señor, quítame este problema, Señor, quítame esta enfermedad, quítamelo ahorita todavía, pueden decir algunos. Pero Dios nunca dijo que haría eso. Incluso el Señor Jesús nos dijo que en este mundo tendrás aflicción, en este mundo tendrás dificultades, pobreza, enfermedad, etc. Pero Cristo te dice, yo vencí el mundo y yo estoy contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no siempre te va a quitar el problema. Dios no siempre te va a sanar de la enfermedad. Te puede dar la fuerza para que enfrentes ese problema o la enfermedad, pero Dios a veces te puede decir sí y muchas veces te va a decir que no en la oración. Pero hay cosas que sí le puedes pedir de inmediato al Señor. ¿Podremos pedir de inmediato al Señor dinero? ¿Podremos pedirle de inmediato al Señor sanidad? No. Pero sí hay cosas que tú le puedes pedir a Dios de inmediato y te las va a dar de inmediato. ¿Sabes cuáles son? Su gracia, su sabiduría, su percepción,
paciencia, amor, compasión, es decir, las cosas espirituales. Amén. Entonces, el apoyarnos en ese tipo de dependencia interna con el Señor a través de la fe y de la oración va a permitir que nosotros empecemos a recibir las respuestas a nuestras dudas en la vida y que así podamos descubrir cuál es el camino que tenemos que seguir, cuál es la acción que debemos desarrollar. Una palabra clave que también ya la había mencionado en estos versículos es que nos dice que tenemos que hacer esas peticiones con acción de gracias. No solo por la certeza de que Dios ya va a hacer algo con respecto al problema que tú tienes. Dios ya lo va a hacer. Pero también, ¿por qué? Porque si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya sabes que eres hijo de Dios, podemos estar seguros de que Él hará por nosotros lo justo, lo correcto, lo apropiado y en su tiempo. Ahora, entonces, es importante que nosotros debemos tener presentes que es muy posible, escuchen hermanos, es muy posible que lo justo y lo mejor que Dios ha destinado para nosotros no es exactamente lo que tú deseas o lo que tú pensabas recibir. Puede ser incluso muy distinto o diametralmente opuesto. Pero ¿cuál es el resultado de estar confiando en el Señor? La Biblia nos dice en estos versículos que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu vida. Ahora, esto, escuchen hermanos, no significa que tu problema se va a acabar inmediatamente. No significa eso. Pero sí significa que vas a recibir paz o vas a recibir tranquilidad, incluso en medio del problema, enfermedad o situación difícil. Esto de repente va a parecerte incomprensible y va a decirte, pero ¿qué está diciendo acá la palabra de Dios? No comprendo. Si me dice que voy a tener paz, tranquilidad, ¿significa que ya no voy a tener problemas? No. Te está diciendo paz. No te está diciendo se acaba tu problema. Te está diciendo vas a tener paz en medio de esa situación. Esa paz va a ser lo suficientemente grande para que nada pueda quitar tu mirada que debe de dirigirse hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que, en todas las cosas donde dejemos que nuestras peticiones sean hechas, el resultado siempre va a ser la paz. Imagínate no tener que estar preocupado por nada. Esto realmente para el ser humano, te digo, va a ser imposible. Siempre va a haber una situación que te preocupe. Pero lo que nos está diciendo acá en la palabra cuando te mencione que no estéis afanados, significa que no estés permanentemente preocupado. Puede ser alguna situación, se enferma tu nieta, se enferma tu hijo, pierdes el vuelo, no sé, cualquier cosa pasa, vas a estar preocupado. Es natural en la naturaleza humana, vamos a preocuparnos. Pero puedes estar preocupado media hora, una hora, ya exagerado, puedes preocuparte un día, una semana. Pero no vas a estar estresado un año, un mes, deprimido, 5 años. Eso no es lo que quiere nuestro Señor. Todos tenemos preocupaciones. Vas a tener preocupación en tu trabajo, en tu hogar, en el colegio. O sea, a veces para las jovencitas o jovencitos el novio, el enamorado, es el causante de mayor problema todavía. ¿No es cierto? Pero te dice la palabra que por nada estéis permanentemente preocupados, por nada estéis afanosos. Entonces, Pablo, ¿qué nos está diciendo acá? Con todos esos versículos que nos ha dicho Pablo, nos dice lo siguiente: convierte, transforma tus preocupaciones en oraciones. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quieres preocuparte menos? Entonces, ora más. Ese es el truco. ¿Quieres preocuparte menos? Ora más. Entonces, es el momento en que tú ahora dejes de preocuparte y ora más al Señor. Y la paz que nos da Dios es diferente a la paz que te ofrece el mundo.
La paz verdadera no se va a encontrar en un pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o en los buenos sentimientos. No. Menos la paz todavía se va a encontrar en diversiones, en viajes, en compras, menos todavía. La paz que viene de Dios es producto de saber que Dios está con nosotros. Porque recuerda, si ya has recibido a Cristo, tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Puede ser que tú seas peruano, norteamericano, tengas doble nacionalidad, etcétera, etcétera. Pero si tú has recibido a Cristo, tienes una ciudadanía, tienes como un pasaporte mucho más valioso que esos. Tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Y tu destino final, tu patria final, es esa. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes la ciudadanía en el reino de los cielos por haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios, ¿de qué te preocuparías si tienes un Padre que ha creado todo el universo? Tu destino en el cielo ya está asegurado. Nuestro destino ya está determinado y podemos tener ya la victoria sobre el pecado. Ya la tenemos, la victoria sobre el pecado. Ya como hijos de Dios ya tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Entonces todas las tribulaciones pasajeras, problemas económicos o cualquier tipo de enfermedad, por más terminal que sea esa enfermedad que puedas tú padecer acá en la tierra, ¿de qué ha de preocuparte si tú ya sabes que una vez que te encuentres con el Señor vas a estar gozando de su presencia por toda la eternidad? Amén. Preocuparte si debieras, si es que no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, porque ahí sí, tu destino no va a ser nada grato. Permite entonces que la paz de Dios guarde tu corazón de todo tipo de ansiedad. ¿Y esto por qué? Porque Dios es fiel. Ahora, cuando decimos que Dios es fiel, no significa, y esto lo recalco, que tú puedes tener todo lo que quieras. Pero sí todo lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que nos ha prometido? Dios nos ha prometido que todas las cosas os serán añadidas. ¿Recuerdas el versículo? ¿Significa entonces que todo lo vas a obtener en una bandeja de plata? ¿Que tú vas a tener muchas riquezas? No. Ahora, tú quieres tener de todas maneras ciertas comodidades, tu casita, tu trabajo, buenos estudios, etc. Es cierto que tú tienes que trabajar y tienes que estudiar para eso, ¿no es cierto? Pero antes de eso, ¿qué cosa es más importante? Cuando nos dicen la palabra, todas las cosas son añadidas, pero te dice antes de eso, busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Cuando te dice que busca primero el reino de Dios, te dice que busques a Cristo para la salvación. Y si ya eres de Cristo, lo demás ya va a venir por bendición de Él. Claro está que tienes que aprender a estar en obediencia, porque también, si tú has recibido a Cristo, y aunque lo hayas recibido de manera sincera, pero estás en camino de desobediencia, es decir, no estás cumpliendo con los mandamientos, también el Señor no te va a bendecir. ¿Y cómo buscamos primeramente este reino de Dios? Primero, el primer paso es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Segundo, haciendo la voluntad de Dios. Dios anhela que seamos obedientes a lo que está escrito en la Biblia. Él quiere que encontremos en nuestra propia naturaleza el pecado que nos está afectando y lo quitemos de nuestra vida y podamos tener victoria sobre el pecado. Quiere entonces así que creyendo en Él, buscando su reino, permaneciendo en obediencia y confiando en Él, vamos a lograr ser también libres de la ansiedad. ¿Y cuál es lo opuesto a las preocupaciones o a la ansiedad? La fe. Por fe puedes ir a través de la vida en esta tierra y tomar todas tus decisiones con confianza, porque sabes que Dios va a dirigir tu mente para que tomes las más acertadas decisiones para tu vida. La fe es hacer lo que Dios te dice, mucho antes de saber incluso el resultado. La fe tal vez no es entender todo, pero sí hacer todas las cosas confiando en el Señor.
Y así vas a poder tener tú la orientación perfecta de parte de Dios. ¿Qué hacemos para eso? Tienes que leer la palabra. Tienes que estudiar la Biblia. Ora, haz la voluntad del Padre. Aún incluso cuando no entiendes los detalles en tu vida de por qué te pasa esto, por qué te pasa lo otro, sigue confiando en el Señor y haciendo las cosas correctas de acuerdo a su voluntad. Así es como puedes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Haz esto y Dios cuidará de ti. Amén. Amén. Pero esto no significa que todo lo vas a obtener del cielo como si fuera un arte de magia. Dios nunca ha prometido que vas a tener una casa grande. Ojo, Dios no te ha prometido que vas a tener una casa grande. Dios no ha prometido que vas a tener un carro Mercedes. Dios no ha prometido que vas a tener un trabajo de gerente. Eso no te lo ha prometido Dios. O que siempre tendrás buenos ingresos, o que siempre vas a tener buena salud. Dios no ha prometido eso. Habrá situaciones en las cuales nosotros vamos a ser probados. Pero Dios sí te dice que en medio de esa prueba, si tú confías en Él, vas a ser libre de preocupación y vas a tener paz. En medio del problema. Amén. Amén. No está escrito que todas las cosas te ayudan para que la vida sea fácil. Tampoco. No está escrito, ni Dios promete que tu vida va a ser súper cómoda. No está escrito eso. Aunque es cierto que la palabra dice que todas las cosas te van a ayudar para bien. Pero incluso las situaciones negativas te pueden ayudar para bien. Y Dios sabe lo que es necesario para que nosotros podamos ser felices. Tanto aquí en esta vida en la tierra como en la vida venidera. Y aunque no podamos nosotros ver inmediatamente cómo está trabajando Dios en nuestra vida, cómo está obrando Dios, la forma en que Él lo hace, puedes ir hacia Él con fe y ser obediente de todas formas. Entonces, debemos dejar atrás todo tipo de preocupación y avanzar solamente en fe. Busca primeramente el reino de Dios. Mientras seamos fieles, todo lo que Dios pone en nuestros corazones siempre va a ser con su bendición. Tendrá cuidado de nosotros, tanto ahora como en la eternidad. Entonces, en realidad, si tú ya eres hijo de Dios, sabes que tu destino eterno va a estar en la presencia del Señor, no habría razón para estar permanentemente preocupados por las cosas que nos pasan aquí en la tierra. Y la tercera lección que nos da Pablo en esta carta es la siguiente: la paz de Dios estará con nosotros. Ahora, hermanos, revisemos Filipenses 4, versículos 8 y 9. La palabra de Dios nos dice en estos versículos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos en palabras y emociones. Otra vez, lo que dejamos entrar en nuestras mentes va a determinar lo que expresamos en nuestras palabras y emociones. Pablo nos está diciendo entonces que llenemos nuestra mente ¿de qué? De pensamientos buenos, pensamientos honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, de virtud, de dignidad, de alabanza. Esto va a llenar de paz nuestras vidas. Miren, la palabra está diciendo que llena tu mente de todo pensamiento bueno en el Señor. Y así vas a quitar todas las preocupaciones que tienes en tu cabecita. ¿Tienes problemas con pensamientos impuros o sueños ilusorios? Examina qué cosa estás dejando entrar en tu mente a través de los programas de televisión que ves, de los libros que estás leyendo,
de las conversaciones que tú puedas tener en las películas, revistas, etc. Reemplaza todo tipo de material dañino que está entrando a tu mente por material útil. Sobre todo, para esto, tienes que leer la palabra de Dios y orar. Pídele al Señor para que te dé la concentración y que te enfoques en todo lo que sea bueno y puro. Esto requiere práctica. Vas a tener que dejar de ver algunos canales de YouTube, tendrás que dejar de escuchar cierta música, dejar ciertos libros, dejar de revisar algunas páginas de Facebook, no sé. Algún tipo de práctica tendrás que hacer. Te va a costar, tardará tiempo, pero puede lograrse. Ahora, no solo es suficiente que tú pongas en la radio la palabra de Dios o que la leas simplemente, incluso aprendiéndote de memoria ciertos versículos. Debemos también ponerla en práctica. Qué fácil es escuchar un sermón. Puedes ahí ponerte tus cascos, tus audífonos, escuchar la palabra de Dios y hasta te quedas dormido de repente escuchando la prédica. ¿No es cierto? ¿Te olvidas lo que dijo el predicador? Es fácil de repente leer la Biblia y después de media hora ya te estás olvidando el versículo que has leído. Pero ¿qué hay que hacer? Pon en práctica esa palabra y verás cómo esa palabra no va a quedar solamente en tu mente, sino va a quedar también en tu corazón. Y una de las maneras más efectivas de que un versículo, por ejemplo, pueda ser memorizado y que puedas tú aplicarlo en tu vida es compartirlo. Hay una pirámide en pedagogía que menciona qué porcentaje o qué efectividad de aprendizaje puedas tener. Lo que solamente se lee, solamente se retiene en un 5%. Pero lo que tú enseñas queda en tu mente en un 95%. Los que son docentes me van a comprender muy bien. Cuando eres estudiante, de repente leíste una teoría y a la semana ya se te olvidó. Pero cuando tú entraste a ser docente, ya sea en el colegio o docente universitario, has tenido que revisar ese tema. Has hecho tu diapositiva para exponerlo. Le has explicado a tus alumnos. Ese conocimiento nunca se te olvida. Queda bien grabado en tu mente. Entonces, secreto para que aprendas varios versículos de la Biblia. No solo los leas, no solo los repitas, sino dedícalo, enséñalo a otra persona y vas a ver que siempre va a quedar ahí en tu mente. Amén. Amén. Pero es natural que nosotros reaccionemos con ansiedad ante los problemas de la vida. Pero Pablo nos está recordando en estos versículos que hay algunos antídotos para esa preocupación. Nosotros podemos llevar y debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios a través de una oración ferviente. Pablo nos alienta acá a que nosotros tenemos que estar agradecidos en nuestras oraciones porque Dios nos ha ayudado ya en anteriores ocasiones. Ser agradecidos requiere que nosotros nos detengamos un momento en nuestras vidas y veamos cómo Dios nos ha favorecido y nos ha ayudado también en el pasado. Esto nos va a ayudar a recordar la fidelidad de Dios. Si Dios te ha ayudado antes en el pasado, puede también ayudarte en el presente y te ayudará en el futuro. Dios va a responder tus peticiones de acuerdo a su voluntad. Él ofrece una paz mental y una paz espiritual que está más allá de la comprensión humana. Aunque nuestras mentes pueden estar de repente atoradas por una batalla ahí con las preocupaciones que tú tienes, Dios va a proveer una guardia para que proteja tu mente. Dios está diciendo que no te preocupes. Dios puede ayudarte. O Dios te puede dar la paz y tranquilidad, la fuerza para enfrentar la situación. Lo que tienes que hacer es confiar en Él. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana porque tú en tu palabra nos prometes que tú estarás con nosotros y nos dices que no debemos de preocuparnos, sino por el contrario debemos confiar en ti y elevar nuestras peticiones ante ti, Padre Celestial, para que tú nos des la fortaleza o la dirección requeridas.
Señor, guíenos en medio de las dificultades que podamos estar atravesando en este momento. Escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe y de aquellos que nos escuchan, porque puedan tener múltiples necesidades. Tú dale, Señor, los recursos que puedan requerir, las instrucciones que ellos necesitan de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, y sobre todo danos la fortaleza que necesitamos. Padre, guíanos en este camino que tan difícil es en el momento. Señor, guíanos también en las decisiones que nosotros tomamos para no alejarnos de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos la honra y gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.